Doy gracias a Dios por este espacio, por este tiempo, por lo que Dios hace, porque Él es maravilloso. Quiero agradecer primeramente a los pastores de este lugar por el privilegio de traer una porción, porque ni siquiera es algo tan trascendental. Lo trascendental lo hace Él, porque Él es Dios y porque es nuestro creador. Quiero decirte en esta mañana que, como para que sepas un poquito de quién soy, qué hago, pertenezco a la Iglesia de Dios de la Profecía, aquí en el Uruguay, y he trabajado en muchas áreas, desde el copastorado, el ministerio de liderazgo para jóvenes. Es un ministerio que a mí me encanta, es un ministerio que amo. Donde hay un joven, hay algo en mi corazón que tiene un fin, que puedo entenderles. Pero el Señor, como hace todas las cosas conforme a su voluntad, nos va haciendo aprender de otras cosas. Así que hoy estoy incursionando en el ministerio de la mujer dentro de la Iglesia de Dios la Profecía. Lo cual, como bien dije, es un ministerio nuevo para mí, donde nunca lo ejercí. He ejercido varias cosas, he ejercido en la adoración, en la alabanza, la intercesión. Pero este es un ministerio nuevo en el cual el Señor le ha placido a Él que pueda yo estar trabajando en esta área. Pero cuando uno prepara la palabra, yo siempre le digo, Señor, cuando uno prepara tu palabra, que no es la palabra de uno, sino que es la palabra del Señor, el Señor no clasifica. Nosotros clasificamos. Nosotros decimos esto para un niño, para jóvenes, para mujeres, para varones, para el ministerio, para ciertos líderes, para los adoradores, para los que ministran. Pero la palabra es la palabra. Y la palabra cuando viene, viene para todos. Nosotros clasificamos. Nosotros necesitamos personas en el trabajo de la obra. Entonces el Señor nos coloca en un lugar, pero en ese lugar Dios siempre va a usar lo que Él tiene en nosotros. ¿Qué Dios nos dio? Esos dones y esos talentos que el Señor nos dio, a cada uno de forma individual e indiferente, y vamos cambiando de nombres, pero los talentos y los dones están allí. Son dados por Dios, no por el hombre. El Señor nos los dio. Vamos a compartir un pasaje de la Biblia. Quiero compartir contigo el capítulo 15 de San Juan. He estado meditando en este pasaje que el Señor ha estado hablando en mi corazón, porque hay una cosa que yo siempre digo, ¿no? Y que por lo menos yo lo he aprendido así. La palabra, cuando uno va a meterse en las escrituras del Señor, sea que prediquemos, sea que hagamos lo que hagamos, el Señor tiene que tener una preparación en nosotros. El Señor trata con nosotros. Trata con aquellos que vamos a estar en este lugar para poder dar a conocer algo del misterio del Señor. No lo sabemos todo. Dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y quiero compartir contigo este capítulo 15 del libro de San Juan, que dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios
por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Un pasaje precioso que Jesús en determinado momento de la historia y de la narración escrita, porque la palabra de Dios es la voz de Dios puesta en este gran libro, que nosotros llamamos Biblias, y que están divididos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está caracterizado por ser la vida trascendental de Jesucristo, el cual Él caminó en esta tierra, en este mundo, con un propósito. El propósito de traer redención a los hijos, aquellos que crean en Él. Aquellos hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, que transitaban en el camino, y Él vino para confortar nuestra sed, para hacer cosas maravillosas en medio de un pueblo. En Israel, en Jerusalén, caminó por allí donde daba la palabra que no era la mera palabra de Él, sino que Él dice que era la palabra del Dios mismo, la palabra de Dios, una palabra que no es la que hoy nosotros muchas veces, y yo que ando por muchos lados y escucho a veces ciertos disparates, es la palabra que viene del Padre. Es la palabra que trae el Señor para los corazones, para que hayan cambios verdaderos y reales. Para aquellos que hemos creído en aquel, el Señor hace de nosotros algo diferente, donde marca una transición desde el hombre, el viejo hombre, ese viejo hombre que éramos nosotros. Y cuando venimos a Jesús, nosotros podemos entender, y aquellos que nos ven pueden entender que algo pasó, que ya no éramos y que no somos los mismos que estábamos en aquel camino transversal, en el cual habíamos vivido ciertas cosas. Cuando uno tiene un encuentro real y personal con Jesucristo, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. Y dice la Escritura, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús estaba trayendo de forma simbólica a un pueblo por medio de parábolas, porque muchas veces no estaban entendiendo lo que Jesús estaba queriendo decir. Y Él les dice a sus discípulos, y no se los dice a cualquiera, porque Él llamó, Él predicó, y Él estaba en las plazas, Él andaba por las calles y habló con muchos, y sanó a muchos, e hizo milagros y maravillas el Señor. Pero Él llamó a 12 para que estuvieran con Él, para prepararlos, para enviarlos. Y Él les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y les dice, todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará. En algunas versiones dice lo cortará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y yo quiero que entendamos esto, porque hemos y digo porque a veces usamos la Escritura y creemos que Dios nos cortó y nos echó por ahí, como palo seco. Y la Escritura no está diciendo eso. La Escritura, la palabra del Señor está diciendo que nosotros hemos de llevar fruto. Porque estamos enrabados en la vid. Y Él dice que todo pámpano que no lleve fruto, lo cortará. Y lo que es cortado son esas ramas que sobresalen del árbol, que no tienen fruto. Aleluya. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, si yo estoy en Él, si yo estoy en una conexión con Cristo Jesús, que es la vid verdadera, yo tengo que llevar fruto. Y hay una bendición en llevar fruto, permanecer en Él. Aleluya. Y quizás nos duela mucho ver cómo ese árbol, yo que estoy en el campo muchas veces, recuerdo que venía el Señor que nos ayudaba en el campo cuando no estábamos. Y a mi esposo le regalaron hace mucho tiempo un limonero. Él lo trasplantó. Y ese limonero nunca daba fruto porque él lo cortaba tanto. Me lo cortaba tanto. Que nunca había un limón. Yo digo, ¿cuándo va a dejar de cortarme ese árbol? Porque yo quiero tener, si planto un árbol de limones, quiero que me dé limones, no solamente hojas. Y nunca lo dejaba dar fruto, porque él cortaba el árbol, y me lo cortaba, pero lo cortaba de más. Porque sea el árbol limonero, que es lo que tengo, sea cualquier fruto. En este caso era la vid. ¿Cuántos conocen los viñedos? ¿Cuántos han pasado por lugares donde hay viñedos? Nosotros cuando vamos hacia el campo, vemos muchos viñedos de un lado y del otro de la carretera. Y a mí hay cosas que me llama la atención ver esos viñedos, lo parejitos que están. La forma que tienen esas guías entrelazadas entre los, no sé qué le colocarán, póngale alambres, porque yo no entiendo mucho. Pero lo veo de lejos y digo, qué lindo que está eso, y veo cómo está parejito y veo la tierra, cómo se la han carpido, no permiten que los yuyos crezcan en ese lugar. Está bien cuidado. Y las uvas más ricas deben de estar ahí. Esos pámpanos que habla la palabra del Señor están ahí. De hecho, este verano hemos comido buena uva, aquellos que pudieron comer, porque entiendo que son caras, pero a mí la uva me encanta. Y el Señor nos dice, ahí hubo alguien que cuidó, ahí hubo alguien que cortó, ahí hubo alguien que supo hacer el corte perfecto para que ese pámpano pueda dar fruto. Esa vid pueda dar fruto y que pueda permanecer como el Señor quiere que permanezcamos.
Él nos está llamando en este tiempo a permanecer en Él, a permanecer en sus cosas, a permanecer en ese llamado que el Señor ha hecho contigo y conmigo, y no porque yo estoy de este lado, no vaya a creer que la llevo rica. El Señor nos está llamando y nos está cortando a todos de diferentes formas y maneras para que podamos permanecer en Él. Porque Él sabe de qué cosas tiene necesidad su pueblo. Y porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra. Y la palabra es fiel. La palabra no falla. Podemos hablar muchas cosas, pero cuando usted va a la palabra es el espejo más maravilloso que podemos nosotros tener. Cuando usted se para delante de su espejo, usted comienza a visualizar todas sus imperfecciones. Y la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que viene y es más cortante, dice el apóstol Pablo, que espada de doble filo. Y dice que penetra las coyunturas. Dice que penetra los tuétanos y dice que aún discierne los pensamientos que están en nuestros corazones. Esa es la palabra de Dios. Palabra que no debemos de transgiversar. Palabra que debemos darla como viene, como es, porque es su palabra divina. Y Él es la vid verdadera. Y nosotros debemos de enraizarnos en esta vid. No podemos salirnos de esa vid, porque entonces sí, moriríamos. No podemos salirnos de su palabra. Porque si yo me corro un poquito, un poco nomás que me corra, dice que nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quién devorar. Y es solamente un instante de pensamientos que puedan llegar a venir en nuestras mentes para que Él haga como Él quiera. Pero que si nosotros nos alineamos a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que si nosotros caminamos por esas sendas antiguas de las cuales Él nos enseñó. Aleluya. Y Jesús le dice a los discípulos, todo aquel que lleve fruto, lo limpiará. Vamos a ser limpios. Ya estamos limpios. Ya estamos llevando una vida en santidad en el Señor, de búsqueda, de consagración, de iluminación de Él a nuestras vidas. Pero Él nos insta a que llevemos más fruto. El Señor nos está llamando a un fruto que está conectado con Él. El libro de Gálatas habla de los frutos del Espíritu. ¿Cuánto nos cuesta llevar ese fruto? Paciencia, paz, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede decir que, ¿por qué vas a tener paciencia? No hay una ley que nos diga, esto no deberías llevarlo. No hay una ley, lo dice la palabra. Sobre la paciencia, esa paz, esa tolerancia que viene de parte de Dios. Sobre ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros no podemos comprender el amor de Dios. Nosotros limitamos muchas veces el amor de Dios, aquel sí, aquel no, limitamos a las personas, decimos no, este no, aquel, el otro, golpeador, violador, amante de mujeres, golpeadoras de hijos, maltratadoras de niños. Lo vemos todo el tiempo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser?
Y muchas cosas más podría decir. Nuestra mente finita no logra comprender el amor de Dios. Pero Jesús dijo en un determinado momento que íbamos a ser como Él es. ¿Y a qué estaba refiriéndose Jesús? ¿Que un día seríamos como Él es? El libro de Corintios habla de ese amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se jacta de la maldad, más se goza de la verdad. Aleluya. No queremos ser esos pámpanos que retiñen que habla el libro de Corintios, que hablamos lenguas. A veces creemos que el hablar en otras lenguas nos hace más espirituales. Y somos como metales que retiñen. Porque a la hora de la verdad es cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, no era tan perfecto como pensé que era, o tan perfecta como pensé que era. El Señor tiene que tratar con mi corazón. El Señor tiene que continuar tratando conmigo. El Señor tiene que continuar haciendo conmigo. No se acabó. El que comenzó la buena batalla la culminará. La buena obra la terminará. Y la terminaremos en sus manos, que es el mejor alfarero de nuestras almas. Es el mejor que pueda trabajar en ese mesón y trabajar y tratar con nosotros en forma personalizada, de forma individual. Así es Él. Él sabe cómo hacerlo y cómo duele cuando empieza. Yo me imagino a usted y yo en las manos del Señor, trabajando esa piedra y quitándole eso poroso que está ahí, que sobresale para que quede algo maravilloso, para que pueda ser lleno por otra cosa, llenos de su espíritu, llenos de poder, llenos de gloria, llenos de alabanza. De hecho, hay una canción que la cantamos muchas veces, llenos de Cristo, ese Cristo crucificado, llenos de amor. ¿Qué es lo que nos incita a nosotros decir que tenemos poder para vencer? No es el hablar en nuestras lenguas. Creemos, esa es la manifestación de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y vive en nosotros. Pero no es el hablar en otras lenguas. Porque a veces escuchamos hermanitas y hermanitos que hablan en muchas lenguas y hablan en lenguas. Y usted los escucha y dice, pero la palabra a mí me dice que yo tengo que ver el fruto. Nosotros hemos de ver, por sus frutos los conoceréis. Hay cosas que no dicen nada. Pero para llegar a esto, también tenemos que tener un crecimiento, un desarrollo espiritual, convencional en las cosas del Señor. Ser entendidos. Porque en este tiempo también dijo el Señor, muchos apostatarán de la fe. Muchos hablarán muchas cosas. Muchos vendrán diciendo, yo soy de aquí, soy de allá. Muchos. Pero no os engañéis. Se van a levantar falsos profetas, diciendo de dónde vienen y de dónde provienen, y que vienen de aquí, que vienen de allá. Pero que el Señor nos dé discernimiento espiritual para discernir los espíritus que son de Dios. Y eso solamente siendo entendidos
en la comunión con el Señor como pámpanos prendidos en la vid verdadera y desarrollando el saber en la palabra. Y yo sé que la letra mata, pero es el Espíritu que vivifica. Y es Él el que nos va a hacer comprender y entender en sus tiempos lo que Él quiere, lo que Él anhela. Y dice que el versículo 3 dice, y vosotros estáis limpios, le dice a sus discípulos. Y vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y les continúa diciendo en este mandato de permanencia, permaneced en mí, les dice Jesús. Permaneced en mí. Y Él le hace un ida y vuelta. Este Jesús tan maravilloso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, aleluya. Porque Él estaba hablando de algo que iba a suceder más adelante. Estaba hablando de que Él se iba a ir y que los iba a dejar. Y muchos no estaban entendiendo. Y Jesús le dijo, lo que yo hago vosotros no entendéis ahora, pero lo entenderás después. Se lo dijo a Simón Pedro en la Santa Cena. No estás entendiendo que hoy estoy aquí lavándote los pies, mostrándote que te estoy sirviendo. Y era el mismo Jesús que estaba allí. Y usted dice, pero era Jesús. Y Jesús se pilló. Jesús se humilló. Y a veces nosotros no queremos humillarnos. Nos cuesta tanto decir, me gustó tanto la oración del principio. ¿Cuánto te necesitamos, Jesús? Decía la hermana que pasó. ¿Cuánto te necesitamos? En este tiempo que vivimos, donde las leyes han transgredido las leyes del Señor. La eutanasia ya está firmada. Esa ley. Y ahí nosotros caemos, sí, es verdad que dice que hay unas reglas y unas normas, pero yo ahí en una cama yo no sé. ¿Eh? No sé. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestras almas, que cuide de nosotros. ¿Dónde me dice la Biblia que todo viene mejor? No nos mientan, que no nos mientan, nada viene mejor. ¿Dónde me dice la palabra del Señor que todo viene mejor? Sí dice que la gracia de Dios aumentará en el pueblo del Señor, en la iglesia de Jesucristo. Pero no me dice que todo va a venir bien, que todo va a venir mejor. Porque es ahí donde nos vemos nosotros los pingos de verdad. Es ahí cuando la cosa está que pega fuerte. Cuando hay seres queridos en nuestro entorno. Cuando están pasando cosas. Cuando hay enfermedades. Cuando a usted le parecía que nada pasaba y resulta ser que cae un enfermo a su alrededor. Cuando nosotros pensábamos, no, está todo bien. Preocúpese cuando esté todo bien. Preocupémonos cuando está todo lindo. Estemos atentos como aquel atalaya. Despiertos. No claudiquemos en el tiempo. No quiere decir que andemos persecutas. No. Pero pensemos y abramos nuestras antenas. Paremos nuestras antenas. Oh Dios, ayúdanos. Y Él continúa diciéndoles que ellos ya estaban limpios. En esa actitud que tuvo Jesús con sus discípulos, los apartó para algo. Debemos ser entendidos que nosotros somos apartados para hacer algo. No somos apartados porque alguien
Se le antojó. De hecho, el capítulo 16 habla más adelante. No los elegí, ¿oíste? No os elegiste, le dice a él, a sus discípulos, vosotros a mí. Yo los elegí a vosotros. No fue algo esperado por nosotros, porque de nosotros nada puede nacer bueno, lo dice la Escritura. Pero Él puso sus ojos en nosotros. Y Él nos dice en esta mañana, ustedes no se eligieron. Yo, por mi llaga y por mi sangre, en una muerte de cruz, yo allí en un momento determinado te traje a un lugar específico para hablarte y decirte que en mí hay vida y hay esperanza, que no todo está perdido, que aún hay más, que estamos en el proceso, estamos en este proceso en el cual el Señor nos llamó para hacer cosas trascendentales, para traspasar aquello que nosotros no podíamos ver con ojos carnales, porque las cosas de Dios están hechas para aquello que es lo espiritual. Aleluya. Oh, Santo Espíritu, tu nombre es glorificado. Y Él continúa diciendo, permanecéis en mí y yo en vosotros. Y hace la comparación del pámpano, como el pámpano, le dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, nos dice el Señor en esta mañana. Nos está diciendo de forma integrada, hemos de permanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. No desviarnos del camino que Él ha trazado para nosotros. Aleluya. Y Él les continúa diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aleluya. Y si no estamos en Él, ahí sí. Pero si estamos en Él, Él comienza a cortarnos. Comienza a cortarnos, aunque parezca que no, Él comienza a trazar y usar la tijera más preciosa que Él puede utilizar para ir formándonos conforme a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, según el llamado que te ha sido dado, según los talentos que Dios te ha dado, según los dones que el Señor te ha anticipado. Aleluya. Porque este es un tiempo en el cual el Señor sigue llamando al servicio de Él. No al servicio de los hombres, al servicio de Él. Aleluya. Y Él continúa diciéndole, si permanecéis, el versículo 7, en mí y mis palabras, le dice Jesús. No la palabra de Fabiana. No la palabra del que usted pueda conocer en su alrededor. En mis palabras, dice Jesús, en la palabra de Él, si permaneces en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice que en esto es glorificado mi Padre. Aleluya. Si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, entonces venimos a Él y podemos pedir, porque su palabra, la cual hemos conocido de antemano, está en nosotros. Y hemos sido obedientes a su palabra y hemos permanecido en ella, aunque muchas veces nos cuesta.
permanecer en su palabra, porque los discípulos le dijeron a Jesús, dura es tu palabra, dura es tu palabra. Sed santo, porque Él es santo. 3 veces santo. Aleluya. Y pedid, porque así como fuere, te será hecho. Y no estamos pidiendo nada que no esté dentro de la voluntad de Dios, porque Él también dice, a veces pedimos y pedimos mal, para gozarnos en nuestros propios deleites. Pero Él nos está diciendo a nosotros en esta mañana que pidamos. ¿Qué quieres que te haga? Te dice el Señor en esta mañana. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo concreto que tú estás pidiendo al Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead. Yo me imagino desesperadamente, como si alguien me corriera golpeando y golpeando, y no me detengo de golpear esa puerta para que esa puerta se abra. Aún hay muchos por salvarse, sobre todo a nuestro alrededor, nuestras familias. Yo hago siempre esta convocatoria. Primero Samaria y después lo último de la tierra. Algunos quieren ir a lo último de la tierra y Samaria está desértica. Nuestra Jerusalén. Ayúdanos el Señor a ser entendidos. Y yo no digo que Dios pueda llevar a más, no. No estoy diciendo eso. Primero lo primero. Primero lo primero. Estoy aquí, hago esto, esto y esto, y me voy extendiendo también. Pero vuelvo, hago esto, sigo, pero hago aquello. Y me voy extendiendo, y me voy extendiendo. Medianamente como Él lo hace, como Él quiere que lo haga. No como yo quiero, sino como Él lo quiere. Yo no sé si hay alguien que quiere pasar al altar. Quiero darle a los pastores para que ellos vengan.